voy a dar comienzo a este primer webinar para Tecnoimagen que me invitaron a colaborar con esta función de académica continua. Y bueno, en esta etapa me preguntaron qué tema podría dar y habíamos hecho una prueba piloto con un grupo de amigos y decidí tomar la misma charla. Así que les propuse empezar con una charla de un tema que es realmente difícil para todos. Es tanto difícil para la sospecha de la cardiopatía como tanto para el diagnóstico. Aquellos que hacemos ecocardiografía, y vamos a dar comienzo a la charla de coartación de aorta, solamente recordando aspectos muy básicos que son necesarios para la sospecha ecográfica y para el diagnóstico del mismo. Coartación viene del latín y significa constricción, no es más ni menos que una disminución del calibre en una zona específica de la aorta, que generalmente la zona de ciento es la del istmo aórtico, que lo vamos a ir repasando. Esto es una pieza anatómica donde estamos viendo una disminución del calibre de la aorta muy localizada, el arco aórtico, los vasos del cuello y la aorta descendente, que generalmente se encuentra dilatada, pero esto puede no estar presente. Esta es la zona de coartación y esto es shelf, es una palabra en inglés que significa estante, o no es ni más ni menos que una muesca que muchas veces la podemos observar. Básicamente, esta cardiopatía tiene un comportamiento, una expresión prenatal muy característica. Creo que la forma de entrar a la sospecha, y es uno de los diagnósticos diferenciales, esta patología es cuando nosotros encontramos asimetrías. Asimetrías tanto a nivel de las cámaras, de las válvulas o de los vasos, en especial de las arterias. Se caracteriza básicamente por una dominancia derecha, lo pueden llamar como ustedes quieren, que el lado derecho del corazón es más grande que el izquierdo, o que tiene predominio derecho, o algunos lo llaman desbalance derecho. Vamos a hacer un repaso por algunos puntos. Vamos a dar unos principios generales, 2 o 3 palabras de la embriología, aunque creo que en este caso no es tan importante, las sospechas y las claves del diagnóstico a través de la ecografía del scan. Vamos a mostrar algunos ecocardiogramas algo un poco más completos y después vamos a hacer una revisión, pero muy, muy corta, sobre algunas publicaciones importantes, porque la bibliografía es abundante y realmente yo no intento resumirla porque me llevaría muchos puntos, pero quiero mostrarle algunos temas de interés. Al final vamos a dar algunas conclusiones y vamos a ver algunos casos también. En términos de principios generales, tenemos que recordar que esta es una patología frecuente. Constituye más o menos el 5% de todas las cardiopatías congénitas, o sea, 5 de cada 10 nenes que nacen con cardiopatías tienen coartación de aorta, y se da aproximadamente entre 3 a 5, ahora vamos a ver algunos números, cada 10.000 nacidos vivos. Es una patología que es mucho más frecuente en varones, pero tiene también aparición en el sexo femenino, y lo que tenemos que recordar es tener el reflejo de que en el caso de que el feto que estemos estudiando se trate de una mujer, recordar la asociación con el síndrome de Turner. El riesgo de recurrencia está establecido, es entre 2 a 6%, y algo de lo que les decía recién, la asociación con cromosomopatías. En el caso de que sea mujer, siempre tenemos que recordar esto, tenemos que sugerirlo. Muchas veces el diagnóstico de coartación es durante la etapa pediátrica, a veces en la adolescencia y a veces llega hasta la adultez. En esos casos, muchas veces en la presencia de sexo femenino nos terminamos dando cuenta que el paciente era portador de un síndrome de Turner, y esos pacientes característicamente tienen déficit de hormona de crecimiento, y eso podría retrasar la talla final de la paciente. Así que es importante recordarlo. En términos de clasificación, no voy a entrar muy en detalle, pero sí a veces aclararles que
se presenta de forma aislada o a veces tiene altísimas asociaciones con anomalías cardíacas. La aorta bicúspide está presente en un porcentaje altísimo, sin embargo no es necesario de rutina diagnosticarlo prenatalmente. Las obstrucciones variables de la aorta y de la válvula mitral y hasta inclusive lo que nosotros llamamos el síndrome de John, que es una forma de múltiples lesiones cardíacas obstructivas del lado izquierdo. A veces la coartación forma parte de este complejo. La hipoplasia variable del arco aórtico es importante estudiarla y diagnosticarla, porque esto sí se puede ver prenatalmente. La asociación con CIB, formar parte de un síndrome más complejo como es el de hipoplasia de cavidades izquierdas, y otras formas más complejas de cardiopatías que por una cuestión de tiempo no podemos abordar. Así que yo me voy a dedicar específicamente durante esta charla a la coartación de aorta aislada o asociada a lo que es la hipoplasia del arco aórtico. Para tener una idea de la magnitud de lo que estamos estudiando y de lo que nos estamos preocupando, yo les quiero recordar solamente que la coartación de aorta tiene una forma de presentación neonatal que es la que nosotros debemos tratar de descubrir, porque esto es una situación amenazante para la vida del neonato, es una cardiopatía que se comporta y se expresa de inicio al momento del cierre del ductus arterioso. Esto hace que sea una cardiopatía con ductus dependencia. El recién nacido, cuando está coartado, su coartación es importante y se cierra el ductus, presenta signos de insuficiencia cardíaca. Lo grave es que muchas veces lo hace en la casa una vez que tuvo el egreso de la institución en la que haya nacido, y eso lo transforma en algo sumamente riesgoso para la vida. Muchas veces la coartación no es lo suficientemente grave y no está asociado a otras patologías como les mostré, y tiene expresión en la vida del niño, del adulto, del adolescente. Esas situaciones son coartaciones algo más leves y en términos generales no deberíamos impactar sobre la mortalidad, la morbilidad de este grupo de formas de coartación, que son coartaciones algo más leves. Por lo tanto, el diagnóstico prenatal es un desafío. Yo creo que hasta inclusive la sospecha debe ser de rutina. Lo que es difícil es el diagnóstico definitivo, el diagnóstico prenatal. Tenemos una detección que ronda en el 40%, puede ser más baja, puede ser más alta. Ahora les voy a mostrar algunas series a nivel mundial. También el screening de esta patología genera alta tasa de falsos positivos. ¿Qué significa esto? Significa que muchos fetos son señalados como fetos portadores o probables o con sospecha de coartación de aorta, y finalmente al momento del nacimiento, una vez cerrado el ductus arterioso, nosotros controlamos y nos damos cuenta que ese recién nacido no es portador de cardiopatía, no es portador de, en este caso, coartación de aorta. La explicación viene dada básicamente porque el feto maneja cierta asimetría que es progresiva a lo largo del embarazo, y a medida que avanza la edad gestacional se expresa y se manifiesta cada vez más esa desproporción, predominantemente y fisiológicamente hacia el lado derecho, y eso hace que exista esta alta tasa de falsos positivos. Esto yo se los había comentado, que el mayor porcentaje se realiza luego del egreso sanatorial de los diagnósticos completos. Les voy a mostrar un artículo que fue publicado, es un estudio de corte retrospectivo bastante importante, es internacional, en relación al diagnóstico prenatal y a la prevalencia de las cardiopatías congénitas. Fueron 15 programas que se sumaron de defectos congénitos de varios países de diferentes continentes, y se estudiaron entre el 2000 y el 2014 los nacidos vivos y las interrupciones selectivas. Se detectaron y se estudiaron 18.000 casos de cardiopatías congénitas, y el grupo total de estudios fueron 8.800. En esta tabla lo que quiero mostrar básicamente es la prevalencia cada 10.000 de la coartación de aorta. Nosotros podemos ver
como en diferentes lugares varía, con picos máximos de 5 cada 10.000, como hemos mencionado, y en otros lugares algo más bajo. Pero es una patología de alta prevalencia. En relación al diagnóstico prenatal, ese porcentaje está expresado en esta tabla y fíjense cómo tenemos lugares con alta detección, llegando a valores mayores de 50, en otros lugares muy por debajo y en otros lugares muy bajos. En Argentina está reportado cerca del 30% de detección de esta patología en la vida prenatal. En términos de embriología, realmente voy a hacer una muestra muy pequeña para saber de dónde estamos hablando. Tenemos que recordar que el tercer arco aórtico derecho e izquierdo dan el origen de las carótidas derecha e izquierda, que el cuarto arco desaparece pero deja conectada la subclavia derecha, el callado aórtico desde la carótida izquierda hasta la subclavia izquierda, y finalmente el sexto arco es aquel que da el derecho a las ramas pulmonares y el izquierdo el ductus y el istmo aórtico. Los defectos asentados en estas zonas van a determinar la aparición de coartación de aorta. Pero no está del todo claro su explicación de por qué. Hay algunas teorías que justifican que la coartación misma produce un aumento de la presión en las cavidades izquierdas, limitando el flujo de llenado de estas cavidades, produciendo finalmente limitación en su llenado y disminución en el desarrollo de las mismas. Asimismo, recordemos también que las aurículas izquierdas que la aurícula izquierda se llena mayoritariamente por el ingreso del flujo proveniente del ductus venoso, y el aumento de la presión de esta cavidad lo que haría es limitar el llenado a través del foramen oval. Por otro lado, la presencia del seno coronario dilatado, como vamos a ver más adelante, hay una asociación muy alta entre la persistencia de la vena cava izquierda drenando por el seno coronario, lo cual justificaría una compresión, por decirlo de alguna forma, del anillo de la válvula mitral en su cara inferior, limitando de esta manera el llenado del ventrículo izquierdo. Esto podría jugar algún rol, pero no está del todo claro. Un esquema para recordar que el istmo aórtico es fisiológicamente estrecho, porque básicamente recibe un porcentaje bajo del gasto cardíaco, de lo que es eyectado desde el ventrículo izquierdo a la aorta ascendente, un 21% se va al tren superior, otro porcentaje muy pequeño llega a las arterias coronarias y solamente un 10% alcanza el istmo aórtico. El istmo aórtico, recordemos que es una porción de la aorta que se encuentra entre el final del arco aórtico, que está determinado por la emergencia de la arteria subclavia izquierda, y el ductus arterioso, el inicio de la aorta descendente. Esta zona del istmo aórtico preductal y post nacimiento de la arteria subclavia izquierda es la que nosotros llamamos istmo aórtico. Recuerdo, tiene un estrechamiento fisiológico y esto es lo que hace muchas veces difícil de valorar esta zona. Inclusive cuando uno lo interroga con el Doppler, puede caer en confusiones porque muy cercano a ello también está el flujo ductal del ductus arterioso, y si uno no está muy entrenado, muchas veces puede caer en el error de confundir que está evaluando una estructura cuando en realidad está evaluando otra. Ahora sí, habiendo terminado con una pequeña introducción, les voy a mostrar algunos hallazgos y algunas claves ecográficas para la sospecha y para el diagnóstico finalmente de esta patología. Como recordemos, la simetría de cavidades con dominancia derecha es característica y puede ser una forma rápida de poder seleccionar el grupo de riesgo. Acá estamos viendo un corte de 4 cámaras de un feto que tiene claramente una simetría de cavidades. Estamos viendo las cavidades izquierdas, tanto la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo comparado con la aurícula derecha y el ventrículo derecho, francamente hipoplásicas, y acá está señalado con la punta el ápex del corazón, que está dado por el ventrículo izquierdo. Esto es un punto importante a remarcar porque después les voy a decir la importancia.
Como habíamos mencionado, no solo las cavidades, sino también los vasos se encuentran de forma asimétrica. La dominancia pulmonar, dicho de otra manera, la arteria pulmonar debe ser más grande que la aorta, siempre. Eso es durante toda la gestación, a lo largo de la gestación, y la relación pulmonar-aorta en general aumenta a medida que avanza la edad gestacional. Por eso es el desafío. Pero un truco que puede ser importante es comparar también la aorta con la vena cava superior. Por lo tanto, nosotros debemos recordar la fisiología y la anatomía normal y su traducción ecográfica. La arteria pulmonar es más grande que la aorta, pero el cuentito debe seguir y debemos seguir diciendo que la aorta es más grande que la vena cava superior, porque muchas veces podemos llegar a encontrar algún hallazgo de este tipo y hacernos sospechar la presencia de la coartación de aorta. El flujo reverso en el arco aórtico no es mandatorio, pero puede ser de mucha ayuda. Como estamos viendo en la siguiente esquema, en la siguiente imagen, estamos viendo la arteria pulmonar, el tronco de la arteria pulmonar, el ductus arterioso y la búsqueda de la porción descendente de la aorta. Mientras que en este arco, que es el arco aórtico, estamos a la altura de un corte de 3 vasos tráquea, estamos viendo cierta asimetría de los vasos. La presencia de vena cava izquierda, generalmente nosotros lo vamos a encontrar o lo vamos a detectar en el corte de 4 cámaras por la presencia del seno coronario dilatado. El seno coronario dilatado se va a mostrar como una pequeña burbuja en la cara lateral izquierda de la aurícula izquierda. Fíjense acá cómo está ocupando cierto espacio de la aurícula izquierda, y esto es algo que podría llegar a justificar la fisiopatogenia de la enfermedad, produciendo cierta obstrucción al llenado del ventrículo izquierdo y al ingreso de la sangre hacia el ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral. Esto lo vamos a desarrollar mucho mejor, pero les voy a mostrar un clip de un corte de 3 vasos donde estamos viendo la columna donde estoy señalando, el frente del feto acá, el izquierdo está acá abajo y el derecho de este lado. Por lo tanto, este es el tronco de la arteria pulmonar con el ductus arterioso y podemos ver el origen de la rama derecha en un momento del corte, a un lado la aorta y a su lado la vena cava superior. Lo que estamos encontrando es la presencia de un cuarto vaso. Este vaso lo que está señalando es la persistencia, la permeabilidad de una vena que debería haberse reabsorbido, pero no lo hizo, que es la vena cava superior izquierda. Esto termina desembocando en el seno coronario, ¿bien? Y probablemente produzca obstrucción al llenado del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, es importante que ante la presencia de un cuarto vaso en el corte de 3 vasos o en el corte de 3 vasos tráquea, nosotros pensemos en que ese feto puede progresar a una forma de coartación de aorta. Muy bien, la edad gestacional es importante porque esta patología tiene carácter de evolutividad. Es muy difícil diferenciarla hacia el término porque en sus formas leves, en sus formas graves no, por esa asimetría fisiológica, pero cuando nosotros hacemos screening de cardiopatías en edades gestacionales tan tempranas como 14 o 16 semanas y encontramos esta asimetría de llenado de los ventrículos, esta asimetría en el corte de 3 vasos tráqueas entre el arco ductal y el arco aórtico, a las 16 semanas acá estamos viendo otro ejemplo donde la asimetría del llenado de las cavidades no está respetado y tampoco en el corte de 3 vasos y 3 vasos tráquea. Entonces, si bien tiene carácter de evolutividad, las formas más severas, las formas más graves las podemos encontrar hasta en edades gestacionales muy tempranas. Este es un corte de 4 cámaras de un feto que tiene coartación de aorta, donde estamos viendo esa dominancia derecha, que muchas veces puede ser leve o puede pasar desapercibido si uno quizás no esté enfrentando bien el feto o tenga limitaciones técnicas por el equipo que utiliza o por contextura de la madre, etcétera. Dificultades a veces se nos presentan todos los días, pero esto es importante diferenciar de esta otra forma, que es una forma de síndrome de hipoplasia de cavidades izquierdas. Básicamente
la diferencia está dada porque la punta del corazón está dada por el ventrículo izquierdo en la forma de coartación de aorta. Sin embargo, el ventrículo derecho es el que da la forma y la punta y ocupa el ápex del corazón. Espero que se pueda observar bien esta diferencia. Esto es una forma de poder diferenciar una coartación de una hipoplasia de cabeza izquierda. En relación a la asimetría de los vasos, ya dijimos que la arteria pulmonar fisiológicamente es más grande que la arteria aorta, pero esa relación debe estar conservada y es difícil poder tomar un valor de corte. Para eso nosotros hoy tenemos al alcance tablas y podemos zetascorear los valores que tomamos, pero una forma de recordar, una forma fácil de recordarlo es que en el segundo trimestre la arteria pulmonar es hasta 1.3 veces a 1 con respecto a la aorta. Esto se magnifica hacia el término, pero debe ajustarse en las edades gestacionales más tempranas. Sin dudas que la salida de la aorta desde el ventrículo izquierdo durante la ecografía completa, luego que tenemos la sospecha, debe ser evaluada. La válvula aórtica muchas veces tiene un anillo hipoplásico y tiene aliasis y aceleración del flujo, inclusive podemos ver algunas formas en que la válvula pierde, y si no, podemos encontrar dilataciones de la porción ascendente de la aorta con algo de reflujo en la zona inicial, en la raíz aórtica, pero eso viene más en relación a las características de la válvula aórtica, que no es el tema que vamos a tocar hoy. Por lo tanto, voy a pasar directamente al corte de 3 vasos y 3 vasos tráqueas para ver qué. Esto que venimos mencionando, la arteria pulmonar más grande que el arco aórtico, el arco ductal, lo estamos viendo acá, y acá hay otra forma de coartación de aorta con un arco de diferentes características, pero sigue siendo hipoplásico. En este caso les pongo una forma más severa, en el que el arco aórtico es severamente hipoplásico. La verdad es que las formas más graves de coartación de aorta, las que no se nos deben pasar, tienen hipoplasias marcadas de arco aórtico. El tema del color y el flujo reverso en el arco aórtico, creo que es mandatorio colocar el Doppler color en el corte de 3 vasos para certificar que los flujos sean anterógrados de los dos arcos, o uno puede llamarlo frente. El color se va a alejar del traductor, por eso se va a inscribir de color azul, acercándose ambos flujos a la aorta descendente. Este es el caso de una coartación de aorta en el que tenemos un arco aórtico hipoplásico con flujo conservado, tenemos flujo anterógrado, y como venimos señalando, a veces encontramos la presencia de la vena cava superior izquierda. En este segundo caso, en la figura B, estamos ilusionando el feto desde el dorso izquierdo y viendo cómo ambos arcos se inscriben también monocromáticos, los dos en color rojo, porque ambos tienen flujos anterógrados. No solo la colocación del color en el corte de 3 vasos tráquea es importante para el screening de cardiopatías congénitas, sino que también a veces constituyen alteraciones del mismo, hallazgos que tienen que ver, por ejemplo, con el sufrimiento fetal agudo. En el caso de tener un flujo reverso, como venimos ya mostrando, que muchas veces se puede producir, lo podemos ver en esta zona. Perdón, ya vuelvo, se me cerró. Muy bien. Voy a volver a abrirlo. Disculpen. El inconveniente. Estas cosas pasan en vivo y pasan también por teleconferencia. Ya llegamos. Muy bien. Estábamos por acá, les pido disculpas.
les iba a mostrar este caso en el que tenemos flujo reverso en el arco aórtico. Este es el frente del feto, este es el dorso del feto, vemos cómo se acerca el flujo del arco ductal, pero el arco aórtico se inscribe en flujo reverso. Estamos viendo cómo tenemos flujo reverso en el arco aórtico. Esto básicamente puede estar producido por severa hipoplasia e interrupción o coartaciones severas del arco aórtico, o muchas veces porque esta patología puede estar acompañado de obstrucciones importantes de la válvula aórtica y no tener flujo anterógrado, por eso se inscribe de forma retrógrada. Entonces, la ausencia o la presencia ni confirma ni descarta la coartación de aorta, pero sí puede ser un hallazgo que a nosotros nos haga pensar rápidamente en esta patología. En este caso, estamos viendo 3 cortes, uno de 4 cámaras, donde podemos observar la simetría de cavidades, como venimos mencionando. Es uno de los hallazgos frecuentes. Acá está la columna, la aorta descendente, detrás de la aurícula izquierda, la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Este es el ventrículo izquierdo, la punta del ventrículo está dada por el ventrículo izquierdo, y lo que estamos viendo es una franca simetría de cavidades. Cuando pasamos a la evaluación de los vasos, vamos a observar cómo la arteria pulmonar se divide, da las 2 ramas pulmonares, la aorta está presente y la vena cava superior también. El dato importante aquí, que es algo que vengo señalando, es la simetría de los vasos. La pulmonar es más de 1.3 veces a 1 la aorta, pero si uno sigue con ese cuentito que debe hacer cuando evalúa los vasos, la aorta es más chica que la cava, y esto siempre es patológico, o porque la aorta es enferma y es una aorta más chiquita, hipoplásica, o porque la vena cava superior está recibiendo flujo adicional, pero en tal caso este feto no se nos hubiese escapado por la presencia de simetría de cavidades, por la simetría de los vasos, y finalmente les voy a mostrar un corte de 3 vasos ductus, donde podemos evaluar el tronco de la arteria pulmonar ya sin las ramas pulmonares, porque este es un corte cefálico. Estamos viendo el ductus arterioso desembocando en la aorta descendente, y la aorta, la porción de la aorta ascendente más chiquitita, significativamente más chica que el tronco de la arteria pulmonar. Perfecto. Pasaremos a un nuevo ejemplo. Este caso se trata de mostrar cómo en la evaluación del ventrículo izquierdo es importante evaluar la válvula aórtica. Este es el plano del anillo aórtico. Vemos una aorta que emerge, un anillo aórtico reducido de calibre, y cuando estudiamos el entrecruzamiento estamos viendo cómo el tracto de salida del ventrículo derecho origina el tronco de la arteria pulmonar y su válvula, cómo se entrecruza con respecto a la aorta, y queda la porción ascendente de la aorta chiquitita en esa porción, en la zona más alta de del corte de 3 vasos. Ahí estamos evaluando el pulmonar, la aorta, la cava. Y si uno ajusta un poquitito la visión, acá tenemos la presencia de la vena cava superior izquierda, porque está persistente. Es importante hacer esto, siempre medir el diámetro de los vasos, y más adelante les voy a mostrar cómo se pueden comparar con las tablas de normalidad. Como les había mostrado ya, este clip de 4 cámaras corresponde a un feto con coartación de aorta. Les voy a mostrar el corte de 3 vasos tráquea con color y sin color. Acá estamos viendo cierta asimetría. Es importante medir y relacionar el diámetro del istmo aórtico, que es la porción final del arco aórtico. Nosotros podemos evaluar el istmo aórtico en un corte de 3 vasos tráquea, porque en la zona justo previa a la unión de la aorta descendente tenemos el istmo aórtico. Esto se correspondería al arco aórtico, y acá al istmo aórtico. Se deben relacionar el istmo aórtico, su diámetro, con el ductal, y les voy a mostrar el color, donde nos encontramos que tenemos un flujo reducido y hay cierto aliasing, y si uno intenta colocarse y alinearse mejor, no tan paralelo a los flujos, termina determinando que este flujo es retrógrado. El arco aórtico tiene flujo retrógrado en el contexto de un 4 cámaras que no está tan alterado, pero claramente tenemos un flujo retrógrado en el arco aórtico. Esto es altamente sugestivo de formas graves de coartación de aorta.
Vamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. No es ni más ni menos que el mismo feto con un corte elongado. Lo que estamos haciendo es elongar la aorta y lo que estamos viendo claramente es el flujo retrógrado a través del arco, que ya lo habíamos visto desde el 3 vasos tráquea. Muy bien, la presencia de la vena cava superior izquierda la venimos señalando desde casi el principio de la presentación, básicamente porque muchas veces podemos ver esta dominancia derecha en el corte de 4 cámaras y encontrarnos esto, que no es ni más ni menos que un seno coronario dilatado. El seno coronario reúne el flujo de la vena cava superior derecha, izquierda cuando está presente, como es este el caso, y lo que produce es esto, una dilatación, una zona que está por debajo del plano de la válvula mitral, en el que muchas veces es sugestivo de CIA y puede ser confundido, de comunicación interauricular, tipo ostium primum. Así que una cosa o la otra nos tiene que hacer pensar que el feto puede tener una cava izquierda persistente. Esto generalmente produciría dominancia del lado derecho, producto de la dilatación del seno coronario. Es importante poder estudiar y completarlo con el estudio de la vena innominada. Habitualmente lo más frecuente, lo más común es que no esté presente la vena innominada cuando de cava izquierda, o si está, es hipoplásica. Esto conllevaría seguramente a un Z-score disminuido de las estructuras izquierdas, tanto la válvula mitral, la válvula aórtica y el arco. Y a su vez podría producir agrandamiento del Z-score de la válvula tricúspide, o sea, de las estructuras derechas. El flujo aórtico muchas veces es anterógrado, pero esto depende básicamente de que del grado de severidad de la coartación y de la hipoplasia del arco aórtico. Esto es una opinión, yo creo que la vena cava izquierda persistente podría intervenir en el llenado. La asociación no es rara, al contrario, es frecuente y más adelante les voy a mostrar una serie de publicación de casos. Este es otro caso en el corte de 3 vasos vamos a ver la vena cava izquierda, los vemos en movimiento, estamos viendo en este momento cómo muestra las dos cavas, la pulmonar, y pasamos de un corte de 4 o 5 cámaras, donde el ventrículo derecho emerge la arteria pulmonar, le colocamos el color. Miren cómo estamos interrogando la válvula aórtica, que está permeable, que no hay turbulencia, seguramente es hipoplásico, y el arco aórtico lo vemos hipoplásico, pero con el flujo anterógrado respetado. Esto es un dato importante porque básicamente sabemos que tiene permeabilidad la válvula aórtica. Para completar el estudio, luego de la sospecha y para acercarnos a la posibilidad diagnóstica, es mandatorio hacer estudios más completos, o sea, un ecocardiograma que sea extendido, no algo reducido a screening de cardiopatías. Para eso necesitamos hacer cortes longitudinales y sagitales, como estamos viendo en este momento, para detectar el doble arco. En este caso estamos viendo el arco ductal y el arco aórtico, y esto lo vamos a analizar más adelante. Lo que les quiero señalar es que en un corte sagital, siempre el vaso que corre o discurre hacia la cabeza del feto es la aorta, y el vaso que se va hacia atrás, hacia el dorso, es la arteria pulmonar. A ver si lo podemos detener acá, sí. Este es la aorta siempre, este es el arco aórtico, y vemos la emergencia de los vasos del cuello. Muy bien, esto es un caso completo, el corte 4 cámaras que no es un buen registro, pero esta es la realidad de todos los días. Lo agregué para mostrarles que izquierdo del feto es el lado este de la cámara, tiene el evoapex, y acá ya estamos viendo asimetría de los ventrículos, y claramente cuando quiero diferenciar las aurículas no puedo. En realidad este feto tiene 2 aurículas, pero tiene su aurícula izquierda disminuida de tamaño, y lo que estamos viendo acá es la presencia del seno coronario dilatado. Cuando evaluamos el corte de 5 cámaras, nos encontramos con que la válvula aórtica tiene un anillo reducido, la válvula se ve
hiperrefringente y eso es un signo de sospecha de estenosis. Acá estamos viendo un eje largo. Para los cardiólogos, cómo sale la aorta, esto se debe medir y se debe Z-escanear para estudiar la gravedad del caso o la asociación. Este es el mismo feto en el que agregué el corte de 3 vasos. En este caso estamos viendo el tronco de la arteria pulmonar y su bifurcación, la presencia de cava izquierda. Esto es confirmatorio, lo mismo que sospechábamos de 4 cámaras, acá se ve más claro la cava izquierda, y en este caso estamos viendo la porción ascendente de la aorta, el ductus arterioso y el tronco. Como les dije, siempre es de buena práctica colocar, yo creo que es mandatorio el color, y acá lo que estamos viendo que a pesar de tener esa simetría o desbalance izquierdo de cámaras y de vasos, y la presencia de la vena cava izquierda, de todas formas, este feto tiene flujo anterógrado a nivel del arco aórtico. Este es un feto que fue confirmado con coartación de aorta postnatal. Muy bien, en este caso les estoy mostrando un corte de 4 cámaras en el que podemos observar esta burbujita que estamos viendo en la cara lateral de la aurícula izquierda. Estamos viendo el retorno venoso pulmonar a la aurícula izquierda. Esta es la aorta descendente, el anillo de la válvula mitral que está comprometida por la dilatación del seno coronario y una simetría de cámaras. Acá estamos viendo nuevamente la dominancia de cámaras derechas en el contexto de un paciente, de un feto con coartación de aorta. Si nosotros aplicamos el color, lo que podemos observar es la confirmación de lo que estamos viendo con bidimensional, esa simetría de llenado, y estamos viendo también el flujo de la aorta. El flujo tiene características de color rojo, por lo tanto sabemos que está permeable. Si interrogamos el corte de 3 vasos, nos vamos a encontrar que tenemos el tronco de la arteria pulmonar, la vena cava superior derecha, la aorta, la porción ascendente, y tenemos persistencia de cava izquierda. Esto se trata otro feto con coartación de aorta asociado a persistencia de vena cava superior izquierda. Creo que lo dije tantas veces y lo repetí tantas veces, no se lo van a olvidar. Para hacer un estudio un poco más completo, yo recién les sugería utilizar vistas sagittales, salir de lo que es el screening, de lo que son en los cortes axiales, y empezar a utilizar otros cortes. El eje corto de los vasos nos va a permitir evaluar las características de la válvula en términos de si es bicúspide o es tricúspide, porque la asociación con bicúspide es muy alta, y también nos va a permitir evaluar presencia de comunicaciones interventriculares. El Doppler color y el Doppler y el Power es mandatorio saber utilizarlos para hacer diagnóstico de esta enfermedad, y nos podemos ayudar en reconstrucciones tridimensionales y angio 3D también. Aquellos que tengan la posibilidad tienen que estar muy cancheros para poder usarlo y que les rinda. Sin dudas, hay que Z-escorear las estructuras para llegar al diagnóstico o para acercarnos a la mayor probabilidad, y ahora les voy a mostrar por qué. Tenemos diferentes páginas que nos permiten online poder cargar los datos de los valores que nosotros obtenemos de las diferentes estructuras, y nos pueden dar en el momento un desvío estándar a través de la expresión de Z-score. Les agregué 2 imágenes en un corte sagital del arco aórtico, donde estamos evaluando 2 formas distintas. En la figura A, lo que estamos viendo es la porción ascendente de la aorta y el arco aórtico con el nacimiento de los vasos supraórticos, el tronco brachiocefálico, la carótida común izquierda, la arteria subclavia izquierda, y vemos una reducción del calibre significativo. Y en el caso de la figura B, la reducción se produce a nivel del arco aórtico. Estas son formas de coartación de aorta y a veces se encuentran asociadas. El istmo aórtico, en el caso de que tenga flujo reverso,
es altamente sugestivo. Fíjense cómo estamos viendo en bidimensión en este caso, una reducción del calibre distal al origen de la subclavia izquierda. Esta es la zona del istmo propiamente dicha, lo que estamos utilizando es el pavor-angio para poder evaluar la zona y ver que tiene pasaje y que su flujo es anterógrado con turbulencia, pero confirma lo que nosotros sospechábamos por bidimensional. Hay otras formas que podemos utilizar, en este caso estamos viendo un arco aórtico normal y otro con una reducción del arco aórtico. Estas son formas de coartación asociadas a hipoplasias de arco aórtico. Son dos herramientas que pueden ser útiles para acercarnos a la posibilidad diagnóstica. Este es un clip largo que vamos a ver. El feto está en dorso posterior, con su emitórax izquierdo hacia la izquierda de la mamá, y estamos viendo la aurícula izquierda, el ventrículo derecho y la aurícula derecha con dominancia derecha. Estamos viendo en ese momento cómo pasamos al corte de 3 vasos y luego elongamos el arco para hacer una correcta evaluación. Ante la sospecha, para poder certificar la hipoplasia, necesitamos cortes longitudinales. En este caso, lo que estamos evaluando, o lo que podemos evaluar, es la porción ascendente de la aorta, el arco aórtico, la porción descendente de la aorta. En esta zona desembocaría el ductus arterioso y esta sería la zona del istmo aórtico. Esa es la zona de asiento de hipoplasia, tanto como la del arco aórtico en las formas graves. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, debemos saber medir el istmo aórtico, medir el arco aórtico y medir la porción ascendente de la aorta. Esto lo podemos trasladar a las tablas y poder Z-escorearlos para saber de qué forma y de qué manera estamos evaluando este feto. Muy bien, les voy a mostrar otro caso que ya evaluamos, la presencia del seno coronario dilatado, se corresponde con este corte de 3 vasos, con la presencia de cava izquierda, a la izquierda del tronco de la arteria pulmonar y del arco ductal, para finalmente elongarlo, este feto, para poder evaluarlo a través de los cortes y el Z-score. Les voy a mostrar cómo se debe hacer. En este caso lo hemos elongado, estamos viendo la porción ascendente y estamos tratando de elongar el arco aórtico. Sabemos que es el arco aórtico porque tenemos la presencia de los vasos supraaórticos. Ahora le vamos a poner el color y lo que vamos a poder descubrir claramente que en la zona del istmo aórtico tenemos un flujo que es retrógrado. ¿Cómo lo analizamos? Bueno, vamos a hacer un análisis un poquito más extenso. Yo lo voy a frizar la imagen y vamos a compararlo con una figura como para ser más claros. En ese momento lo vamos a frizar y lo que vamos a hacer es darle paso a un esquema. En este esquema lo que estamos viendo es una comparación de la imagen. La porción ascendente de la aorta va a originar el arco aórtico y los 3 vasos supraaórticos. Luego el istmo aórtico, podemos ver el ductus desembocando en la unión con la aorta descendente. Básicamente ahí estoy pintando la porción ascendente, el arco y los 3 vasos del cuello, para luego poder evaluar el istmo aórtico y finalmente ver la porción descendente. Les quiero mostrar otro caso en el que estamos utilizando cortes más avanzados, no son todos cortes axiales. Claramente tenemos dominancia derecha con cierta hipoplasia al lado izquierdo. Este es un eje algo rotado para ver la válvula, el anillo de la aorta. Fíjense cómo queda muy hipoplásico, con un tronco de la arteria pulmonar desproporcionalmente grande con respecto a la aorta. Y esto es un eje sagital, donde vemos la desembocadura de la vena cava superior con la aurícula derecha y la emergencia de la válvula aórtica desde el ventrículo izquierdo. Esta es la porción ascendente de la aorta. Esta es una zona en la que podemos medir la válvula, evaluarla y su porción más proximal. Por último, les muestro un nuevo caso. Esto es un feto algo más chiquitito, ya nos está mostrando desbalance derecho, que cuando lo interrogamos un poquito más, vemos que el flujo de la aorta es
anterógrado, por lo tanto sabemos que no estamos frente a la presencia de una atresia aórtica, tenemos flujo anterógrado desde la válvula aórtica, y finalmente, estudiándolo con un eje sagital, podemos evaluar el doble arco, donde vemos el arco ductal llenándose de forma anterógrada y por encima del mismo un flujo reverso que corresponde al arco aórtico. Si bien este feto tiene flujo reverso en el arco aórtico, tiene flujo anterógrado en la válvula aórtica, con lo cual nos está diciendo que la forma de hipoplasia de coartación versus interrupción es altamente probable. Muy bien. Vamos a pasar en este momento a mostrar un poquitito de algunas publicaciones que me van a ayudar a mostrarles por dónde anda la historia de esta patología. Realmente deben estar todos conectados porque de alguna forma debemos tener todos algún grado de temor de no poder diagnosticarlos o pasarlos por alto. Bueno, la verdad es que desde el 94, ya hace muchos años, se viene planteando esto, la dificultad del diagnóstico prenatal. Así que en una charla va a ser difícil que podamos aprender todos cómo diagnosticarla. Siguen apareciendo, miren, en el 2012, hace unos 10 años, siguen apareciendo artículos y revisiones que marcan la dificultad del diagnóstico prenatal de esta patología. Yo creo que por eso estamos todos acá sentados hoy. No sé la simetría de cavidades, pero la mala esta dominancia de esta está presente en un número de patologías muy grandes. Por lo tanto, no es un marcador claro de patología o no tiene alta sensibilidad o especificidad para esta enfermedad, básicamente porque esta simetría de cavidades puede estar presente tanto por cardiopatías congénitas, que yo acá se los puse en un listado, también hay patologías extracardíacas que pueden dar estas asimetrías, y también recordemos que el feto normal tiene cierta tendencia a tener asimetría de cavidades a lo largo de la gestación y de carácter evolutivo. Por lo tanto, la forma de encontrar la coartación de aorta, salvo que sea severa o que esté asociada a otras patologías, no va a ser la simetría de cavidades cardíacas, o aunque haya muchas publicaciones, fíjense, desde el 97, esta discrepancia ventricular que marcan como signo de coartación de aorta, si es creíble o no, como también el dominio del ventrículo derecho asociado a anormalidades como la coartación de aorta, se siguen publicando esto en 2017, pero lamentablemente la simetría de cavidades es expresión, como les decía, de muchas patologías cardíacas, extracardíacas, hasta a veces también puede ser normal. En relación al istmo, el istmo y el ductus, esta relación de la cual les hablaba, la posibilidad de medir el ductus arterioso y el istmo aórtico, tanto en el corte sagital como en el corte de tres vasos tráquea, ha sido motivo de muchos estudios. Esta publicación tiene varios años, de 2007, pero básicamente lo que hicieron fue mostrarnos cómo a través de los Z-score se puede acercar uno a la posibilidad o a la presencia, mejor dicho, de una hipoplasia del arco aórtico y ser altamente sugestivo de coartación de aorta. Esto preferí agregarlo básicamente no por el impacto del estudio, sino para mostrarles que no tengan miedo de medir el istmo aórtico en el corte de tres vasos tráquea. Muchas veces en cada uno de los cursos y de las charlas me transmiten esta sensación desagradable de que no puedo desenrollar la aorta, no puedo desenrollar la aorta. Bueno, la explicación básicamente viene dada porque la zona de insonación para poder desenroscar la aorta, tener esta imagen, tiene que ser el dorso izquierdo o el frente derecho. No hay otra forma de insonar el feto para poder elongar y obtener esta imagen. La mayor dificultad pasa por el conocimiento de eso. Entonces, como conclusión, les quiero decir que si quieren medir el istmo aórtico, pueden utilizar el corte de tres vasos tráquea. Esto es sumamente útil y fácil
porque debe estar inclusive incluido en el screening de cardiopatías congénitas, este plano. Por lo tanto, se puede medir en este corte y ya están disponibles los valores de Z-score. En relación a los grandes vasos, miren, esta publicación del 2009 habla de las medidas que puede ayudar a distinguir entre un falso positivo de coartación, que esto es lo que yo les estaba mencionando, sobre todo en un tercer trimestre en el que es más marcada esta simetría. Básicamente ellos encontraron algunos valores estadísticamente importantes y significativos. Ellos lo que realizan es la medición del tronco de la arteria pulmonar, la aorta, y la relacionan con la vena cava superior. Y finalmente también les quería mencionar algunos trabajos publicados que lo que intentan es esto, predecir la necesidad de cirugía de coartación fetal. O sea, están pensando en encontrar algún dato que nos pueda ser útil para predecir la necesidad de cirugía, porque en definitiva es lo que nos va a condicionar a nosotros la conducta, es lo hacemos nacer en un centro de alta complejidad o no. Bueno, la conclusión de este estudio es bastante buena. Ellos tienen valores estadísticamente significativos y ellos afirman que la relación del diámetro istmo-ductal menor a 0,74 es altamente predictiva de requerir cirugía de corrección de la coartación de aorta en etapa neonatal, o sea, en esa forma de síndrome de coartación, no las formas que son leves, que se expresan en la edad más avanzada, sino en etapa neonatal. También ellos encontraron alta relación con requerimientos de cirugía de coartación cuando el istmo aórtico tiene un Z-score de -2. Por lo tanto, la importancia de saber medirlo para aquellos que hacemos ecocardiografía fetal, saber de dónde sacamos los valores. Y la presencia del escalón que les había mencionado. Miren, hay otro trabajo que fue publicado en 2013, predicción de coartación de aorta en la segunda mitad del embarazo, el anterior en el tercer trimestre. Entonces ahora fueron por más e intentaron encontrar marcadores de predicción, pero ya en el segundo trimestre. Realmente, si uno repasa los valores de corte, la sensibilidad y la especificidad, puede ser útil. Esto es muy importante en relación, siempre teniendo en cuenta el lugar en el que trabajamos. Muchas veces es la necesidad de derivar a la mamá o no, y yo de esto voy a hacer una conclusión. Los valores fueron bastante buenos y finalmente encontré esta publicación del 2016 que tiene que ver con lo que les venía comentando, la persistencia de la permeabilidad de la vena cava superior izquierda. Este es un estudio grande, es una revisión sistemática, un metaanálisis. Estudiaron muchos artículos, incluyeron 13, se asocia esta anomalía a varias anomalías extracardíacas, intracardíacas y cromosomopatías, y ellos concluyen que deben ser controladas para descartar coartación de aorta porque la asociación está rondando el 20%. Dicho de otra manera, 1 de cada 5 bebés o fetos que encontremos con persistencia de vena cava izquierda va a tener coartación de aorta. Por eso es que insistí tanto a lo largo de toda la exposición. Miren, esta es la última publicación, se los prometo para no aburrirlos. Nosotros en cardiología utilizamos esta publicación Circulation, que es muy importante. Quizás los que están cerca de la obstetricia y de diagnósticos por imágenes no la tienen a mano. Por eso me gustó compartirla, porque ellos analizaron los factores de riesgo de coartación de aorta en la ultrasonografía prenatal. Es un artículo bastante nuevo, es del 2017. Ellos revisaron 794 artículos, o sea, la bibliografía, como les mencionaba, es infinita, es muchísima. Por suerte hay alguien que los analiza, y incluyeron 12 artículos en el que incluyeron 922 fetos con riesgo de coartación de aorta, y vieron que es importante el Z-score, como lo vengo mencionando, de la válvula mitral y de la aorta, tanto del istmo en forma sagital como en la vista de los
tres vasos tráqueas de manera significativa. Fíjense los P que son importantes, tanto del istmo aórtico, sobre todo en la vista de tres vasos tráqueas. Miren esta diferencia entre el corte sagital y el corte de tres vasos tráqueas. O sea, no tengamos miedo de medir el istmo aórtico en la vista de tres vasos tráqueas porque está bien medirlo y es altamente correlacionable con coartación de aorta. Por lo tanto, las cavidades izquierdas, la válvula mitral y los vasos son de Z-score menores. Paradójicamente, este desbalance derecho no se debe solo a que el lado izquierdo es hipoplásico, sino que el lado derecho también está dilatado. Fíjense cómo ellos pudieron demostrar que la válvula tricúspide, el tronco de la arteria pulmonar, o sea, las estructuras cardiovasculares derechas, tienen Z-score aumentado, fíjense, fue mayor, de manera estadísticamente significativa, sobre todo la arteria pulmonar. Esto básicamente creo que se explica a través del volumen de flujo que manejan uno y otro. El diámetro de la aorta ascendente. Miren, cuando nosotros hacemos screening en el corte de tres vasos, repetimos que la arteria pulmonar debe ser más grande que la aorta y que la aorta debe ser más grande que la vena cava superior. Lo que sucede es lo siguiente: la aorta ascendente en milímetros o en Z-score fue similar en ambos grupos. Por lo tanto, la falta de aparición de una disminución del calibre de la aorta, la porción ascendente en el corte de tres vasos, no descartaría la presencia de una coartación de aorta. Entonces es importante encontrarlo, porque si la aorta en su porción ascendente en el corte de tres vasos está hipoplásica, seguramente estemos frente a una coartación importante. A ver, que la relación está aumentada entre el ventrículo derecho e izquierdo ya lo sabemos, entre las arterias pulmonares también, esto fue estadísticamente significativo, y la relación diámetro-istmo ductus arterioso se desprendió del artículo que mostré previamente. Es altamente predictor. La relación de la medición del diámetro del istmo aórtico con respecto al diámetro del ductus arterioso en el corte de tres vasos es importante. ¿Por qué? Porque la relación, cuando está alterada, es estadísticamente significativa como factor de riesgo para coartación de aorta prenatal. Bueno, la presencia del escalón a veces no es muy clara y a veces la podemos generar, pero está presente de manera casi constante. La persistencia de la vena izquierda, la aorta bicúspide, son datos sugestivos también. Y por lo tanto esta es la conclusión, que me parece que es la conclusión casi de la charla, porque en definitiva no tengo una solución mágica, lamentablemente, para poder ofrecerles, ni algún dato aislado que certifique con total seguridad la presencia de coartación prenatal, y ellos concluyen que la tasa de detección de coartación aórtica va a aumentar y puede mejorarse en la medida en que nosotros apliquemos un modelo de criterios múltiples. ¿Qué significa? Dicho de otra manera, cuanto más midamos y más valores estén alejados y alterados de la normalidad, es más probable que el feto tenga coartación de aorta. Muy bien, les quiero mostrar algunos casos. Yo trabajo mucho en telemedicina. Dicho de otra manera, a través de un grupo de WhatsApp nos compartimos permanentemente casos y podemos hacer docencia. Así que les voy a enviar un caso que fue enviado a través de este grupo que yo tomé, por eso se mueven las imágenes. Este es el 4 cámaras que nos envía, tomado con un teléfono desde la pantalla, pero tengan en cuenta que el corte es un corte estricto de 4 cámaras. Ahí estamos viendo una costilla, el zoom es adecuado y fíjense que no hay barrido. Me está mostrando 4 cámaras y me dice: Esteban, tengo asimetrías de cavidades. Sí, señor, esa está confirmada. El corte de tres vasos. Bueno, cuando voy al corte de tres vasos me encuentro que la pulmonar es más grande que la aorta, eso está bien, pero la aorta no es más grande que la cava. Si uno afina el ojo, podría decir que tiene hasta el mismo tamaño o es ligeramente
más chiquito. Acá lo estamos viendo de nuevo, cuando se va al corte de 3 vasos tráquea, cómo hay una simetría de los arcos. Esta simetría está marcada, porque lo fisiológico es que sea el lado derecho más grande que el izquierdo, pero ya le empezó a llamar la atención, empezó a sumar cosas como dijimos recién. Tengo asimetría de cavidades, tengo asimetría de los grandes vasos, tengo asimetría de los arcos aórticos, perdón, del doble arco, del corte de 3 vasos tráquea. Entonces lo medimos y a simple vista, sin un valor absoluto, dijimos, esta aorta ascendente, algo le está pasando. Entonces le pedí un poquitito más. A ver, ¿tenés con color? Sí, sí, tengo con color. Y este es el registro del corte de 3 vasos tráquea, donde vemos que el istmo se adelgaza, es más chiquito, y hasta ahora no medimos. Y fíjense cómo colocándole el color ya nos empieza a generar una duda, parece un flujo algo alterado, o bidireccional o anterógrado, por momentos con flujo retrógrado. Ahí colocamos nuevamente el color con poquitos clips muy bien tomados, uno puede tener una alta sospecha. Elonga el arco, por favor. Bueno, lo vamos a elongar el arco y fíjense lo que pasó. La reducción fisiológica que nos está mostrando del istmo aórtico, en definitiva, no me termina definiendo si el feto está coartado o no está coartado. Por lo tanto, esto es un caso claro de una probable coartación que debe ser centro de alta complejidad para que ese feto nazca y que si necesita la colocación de prostaglandinas y cirugía se pueda realizar sin ser trasladado del feto y sí trasladar la madre. Les voy a mostrar un segundo caso. Esto es un feto que vi la semana pasada, o sea que no nació, son 22 semanas, y esto es un barrido del scan. Así empiezo el estudio yo. Básicamente hago lo que trato de transmitir, comenzar con un corte transverso abdominal, pasar por el 4 cámaras, intentar ver la salida de la aorta y terminar en la porción más alta del tórax, donde hayamos pasado por el corte de 3 vasos tráqueas. Lo voy a desdoblar este clip. Y lo primero que les voy a mostrar es esto que se ve, que es la desembocadura del seno coronario en la aurícula derecha. Si lo pueden ver, yo les voy a dejar correr el clip para que vean. Nosotros podemos ver la desembocadura, ahí estamos viendo. Esta imagen corresponde al seno coronario desembocando la aurícula izquierda. Más adelante podemos ver la simetría de cavidades. Fíjense las cavidades derechas comparadas con las izquierdas. Ahí lo estamos viendo, ahí está. Este es el ventrículo izquierdo, este es el ventrículo derecho, la aurícula derecha, y la aurícula izquierda está ocupada por la presencia del seno coronario. Podemos estudiar la salida de la aorta, era un anillo más chiquitito, y la presencia del seno coronario, y en el corte de 3 vasos lo que estamos viendo es la presencia de 2 venas cavas, una izquierda y una derecha, la presencia del tronco de la arteria pulmonar que sale del tracto de salida del ventrículo derecho y la aorta ascendente. Voy a adelantar un poquitito el clip, a ver si llegamos a esta zona. Fíjense cómo estamos viendo. Ahí estamos viendo cómo el tronco de la arteria pulmonar es más grande que la aorta, y vamos a ver en algún momento la presencia de la vena cava izquierda. Bueno, ahora en el próximo clip se los muestro. El arco aórtico se ve hipoplásico. Cuando nosotros nos encontramos esto, estamos obligados a extender el estudio. Esto es un barrido axial y esto forma parte del screening de cardiopatías congénitas. Claramente, este feto tiene alteración en el corte de 4 cámaras, en el corte de 5 cámaras, en el corte de 3 vasos y en el corte de 3 vasos tráquea. Aún sin haber puesto el color, nosotros ya sabemos que este feto tiene algo. Por lo tanto, comenzamos a extender un poquitito el estudio y ahí empezamos a rotar el traductor para poder evaluar las diferentes estructuras. Acá estoy evaluando el anillo de la aorta, que mide 1.75 milímetros, y si uno pudiese ir a la página, les voy a mostrar, voy a hacer el intento, voy a tratar de ir a la página donde podemos cargar de 22 semanas, las válvulas, 1.75 la aorta, y podemos hacer, medir el Z-score. Acá lo que estamos viendo es que está claramente por debajo
del valor normal. La zona celeste es la zona de normalidad. Yo les traigo la medición también del anillo de la válvula mitral y su correspondiente gráfica de cómo está desviado. Fíjense que nosotros acá lo que estamos demostrando claramente que el anillo aórtico es hipoplásico, que el anillo mitral es hipoplásico, y ya tenemos dos valores de parámetros coincidentes con coartación de aorta. Luego vamos a evaluar específicamente la porción ascendente de la aorta. En este caso, la porción ascendente de la aorta caía bien, no tenía hipoplasia. Y si hacemos el corte de 3 vasos tráquea y evaluamos la relación istmoductal, como vengo insistiendo, vemos que el ductus mide el ductus mide 2.48 milímetros. Sin embargo, el istmo aórtico está reducido el calibre y fíjense lo que pasa. El ductus arterioso tiene un valor normal aceptable y el istmo aórtico está reducido. Hasta este momento, este valor quizás sea el más importante, y este corte es un corte claramente axial que nosotros lo podemos hacer en nuestro scan, sin necesidad de extender el estudio. No quiero dejar de colocar una fotito al menos, por lo menos de la evaluación de los flujos venosos. Este en especial es el ductus venoso, que lo que está mostrando por el momento es un comportamiento normal porque es una forma importante de evaluar la hemodinamia del feto. Les voy a mostrar otro caso, este es más cortito. Básicamente lo que les estoy mostrando es el desbalance de cavidades. El lado derecho es más grande que el izquierdo, con flujo retrógrado a nivel del arco aórtico. En este caso es un feto de término, son 38 semanas, y claramente esto entraría como un diagnóstico diferencial de coartación de aorta, porque a veces no tenemos la posibilidad de controlar evolutivamente ese feto. Llega tarde, como entre comillas tarde, y nos encontramos con esto. Uno tiene que estar claramente entrenado para poder diferenciar esto o alguna otra patología. Por lo tanto, este feto en particular que les estoy mostrando sufría de hipoxia severa fetal con redistribución de flujo y vasodilatación cerebral, lógicamente, que justificaba el flujo reverso en el arco aórtico. Así que este es un caso compatible con coartación de aorta, pero que en definitiva el diagnóstico terminó siendo otro, básicamente porque el feto se estudia en su totalidad y no se estudia solo el corazón. Muy bien, le voy a mostrar una serie de clips del mismo paciente, el corte de 4 cámaras, donde vemos asimetría y desbalance de cavidades. Pasamos al corte de 3 vasos, seguimos en cortes estrictamente axiales. Vemos el tronco de la arteria pulmonar más grande que la aorta, y la aorta parecido al tamaño de la vena cava. Entonces acá ya nos empieza a llamar algo la atención. Me voy al corte de 3 vasos tráquea, le coloco color, y que me encuentro el arco ductal, el arco aórtico. En este caso el arco aórtico tiene flujo anterogrado, parece. Estoy ya en la parte más alta del arco aórtico, donde veo el mismo feto, entonces a ver si tenía flujo retrógrado o no. Entonces me encontraba con esto y finalmente otro clip y me encuentro con esto, y seguramente estén haciendo sus propias conjeturas y están diciendo tiene, no tiene flujo reverso, tiene. Bueno, en definitiva lo que me gustaría que vean también acá, que muchas veces elongar el arco, lejos de aclararnos las cosas, a veces nos confunde, porque claramente este feto podría tener una coartación de aorta. Sin embargo, es un ejemplo claro de la anomalía de retorno venoso pulmonar. Nosotros estamos viendo el colector en una forma infradiafragmática. Acá estamos viendo el corte axial del colector retroauricular. No se ven las venas pulmonares ingresando. ¿Qué quiero mostrarles? Diagnósticos diferenciales. El anterior es hipoxia fetal. En este caso, todo un estudio que podría ser compatible con coartación de aorta no lo fue. Por lo tanto, esta dificultad nos va a seguir pasando. Cuando nosotros tenemos flujo reverso en el arco aórtico, debemos recordar siempre la posibilidad de estar frente a una interrupción del arco aórtico o una forma severa de coartación de aorta.
esto es importante recordarlo. Estamos terminando, así que les agradezco a todos la atención, les voy a dejar algunas conclusiones, pero no es ni más ni menos que lo que venimos desarrollando. Las conclusiones, en primer lugar, es la definición. La cortación de aorta es un estrechamiento que puede ser localizado o puede ser extendido hacia la zona del arco aórtico y también en las diferentes porciones. Puede estar asociadas a otras patologías y a otras malformaciones cardíacas, tanto cardíacas, como dije recién, como extracardíacas y cromosómicas. El 4 tiene una especificidad muy baja dentro de las patologías que el estudio del tres vasos tráquea es fundamental, familiarizarse y conocerlo y estudiarlo para poder sospechar esta patología. Las vistas longitudinales, el Doppler y las reconstrucciones tridimensionales pueden colaborar al diagnóstico o ayudar a la severidad, a manejar el grado de compromiso. Van a seguir siendo subdiagnosticadas las formas leves, lamentablemente, porque las severas son las de fácil detección, pero las formas leves van a seguir siendo subdiagnosticadas, es muy probable, y esto tiene que ver con la anatomía y esa reducción fisiológica del istmo aórtico cuando sean leves. Bueno, a mayor número y grado de alteraciones de las mediciones que hagamos y del Z-score, lógicamente, mayor sea la probabilidad de la cortación de aorta. Y finalmente, quería dejar la última conclusión para reforzar un concepto. Ante la sospecha de coartación de aorta, la derivación debe estar firme. El nacimiento debe ser en un centro de alta complejidad porque esta patología puede producir y puede amenazar contra la vida del bebé y eso lo hace al momento del cierre del ductus. Muchas veces el ductus arterioso se cierra entre los 5 y los 7 días y para ese momento el bebé ya está en la casa, tiene 200 fotos en Instagram, 150 publicaciones en Facebook y al 10º día empieza con distrés respiratorio, empieza con fatiga, con insuficiencia cardíaca y lo que tenía era coartación de aorta. Por lo tanto, ante la simple sospecha, si no estamos entrenados o estemos entrenados, no importa, la sospecha de coartación de aorta debe ser derivado a un centro para que el feto nazca en un lugar donde se pueda confirmar o descartar luego del nacimiento. Les agradezco muchísimo la atención, así que podemos dar paso a algunas preguntas si quieren. Parece que... Hola, Esteban. Dani, ¿cómo te va? Bien, parece que nuestros asistentes no tienen preguntas. Ah, sí, hay una pregunta. Veamos. Ahora la puedo leer. Todo claro, muchas gracias me puso. Bueno, fuiste muy claro. Espero. Bien. Muchísimas gracias. Muy útil la charla, muy bien, todo muy claro, gracias. Bien. Veo que por momentos no se escuchó bien o que había ruido. Les pido disculpas. Sí, la verdad. Fue un poquito, ¿no? ¿Fue poquito? Bueno, genial. Sí. No fue. Todos dicen que fue espectacular la charla, que estuvo muy bien, pero no tienen preguntas. Bueno, acá lo que estoy viendo, Dani, es que me preguntan si se pueden descargar los parámetros de normalidad. En realidad no se descargan, se pueden consultar por internet. Les puedo volver a mostrar en la diapositiva en la que están los links. Yo les dejo los links como para que lo puedan evaluar. ¿Te parece bien? Sí. Igualmente en nuestra página de educación quedan las charlas y nosotros vamos a compartir esos links. Bien, excelente. Acá están las páginas, acá se los dejé.
Lo que pueden hacer es una captura de pantalla, sacar una foto y bueno, luego después consultarla si tienen alguna duda. Acá hay una pregunta que dice que en el caso de que a las 22 semanas no logre realizar el corte sagital y ya tenga dudas en el 3 vasos tráquea, si recita la paciente y cuándo. Sí, perfecto. A ver, uno debe tratar de entender en el lugar en el que trabaja. La simple sospecha de la cardiopatía nos obliga a controlarlo. A ver, cuando nosotros tenemos sospecha de coartación de aorta específicamente, y es segundo trimestre, porque también estoy viendo una pregunta que dice, ¿cuanto más precoz, peor pronóstico? La respuesta es sí. Cuanto antes se instala la simetría de cavidades, y ni hablar de los vasos, cuanto antes se instale, peor es la forma, la severidad va a ser más grave, seguramente. Entonces, una de las trucos que podemos tener es ir controlando, que puede ser cada 4 semanas, el crecimiento del vaso y el crecimiento de las cámaras. El valor absoluto no nos sirve, por eso yo insisto con Z-scorear. Uno lo que puede hacer es tomar el Z-score de la válvula aórtica o de la válvula mitral o del ventrículo izquierdo o del istmo aórtico, el valor que esté al alcance, y controlarlo en 4 semanas. El valor absoluto termina siendo relativo, porque muchas veces lo que pasa es que el feto al crecer aumenta el valor absoluto, pero quizás se nos esté corriendo de lo que corresponde para el Z-score de ese feto. Así que espero haberle respondido, y estoy viendo Lucas que me pregunta, igual cuando haya simetría te la mando, problema tuyo, me pone uno. Acá tenés una pregunta de Valeria que dice si cuando tenés una CIB pueden mascarar los signos de coartación en un feto. Eh, no, la CIB en teoría no debería enmascararlo, porque las comunicaciones interventriculares generalmente no producen alteración, a diferencia del recién nacido, en el tamaño de las cavidades, básicamente porque los ventrículos manejan presiones iguales, entonces no condicionaría el crecimiento. Si uno tiene sospecha de coartación y tiene presencia de CIB, entonces la posibilidad de que tenga coartación es mayor, ¿bien? Pero en principio no debería enmascararlo. Y te leo una que te la voy a leer como está escrita, porque yo tanto de obstetricia no conozco. ¿Hay asociación de coartación de aorta a RCIU y preeclampsia? Ah, qué buena pregunta. Bueno, la verdad es que en la restricción de crecimiento intrauterino es una entidad en la que se produce por muchísimas cosas. Depende de la causa de la restricción de crecimiento intrauterino. Tendremos que hablar si es un feto con cromosomopatía, sin cromosomas, si la insuficiencia si es por insuficiencia placentaria, porque el comportamiento del corazón va a ser distinto. Así que es una respuesta bastante amplia. No tener restricción de crecimiento intrauterino no es sinónimo de tener coartación, ni mucho menos lo contrario. No todos los fetos que tienen coartación de aorta tienen restricción de crecimiento intrauterino. Hay otra pregunta que dice si en tu experiencia existe asociación entre síndrome de Down e hipoplasia del istmo aórtico. Acá lo veo, sí. Asociación de síndrome de Down e hipoplasia de istmo aórtico. Miren, la verdad es que voy a tratar de darles números redondos. La mitad de los nenes que tienen síndrome de Down, trisomía 21, tienen cardiopatía congénita. O sea, 1 de cada 2 nenes que nacen con trisomía 21 tienen cardiopatías congénitas. De los que tienen, cerca de la mitad se tratan de canal AB. El canal auriculoventricular, por definición y en principio, no tienen coartación de aorta. Pero de los bebés que tienen cardiopatías que no tienen coartación de aorta, perdón, no tienen canal AB, que es la forma más frecuente de cardiopatía en el trisomía 21, la coartación de aorta sí existe y he visto. Quería aclarar eso. No es muy raro encontrar canal AB con coartación de aorta, pero sí es posible encontrar coartación de aorta en el contexto de un bebé con trisomía 21. Bien, después tenés otra pregunta que dice si el flujo cerebral estaría alterado.
Claro, es una muy buena pregunta, porque todas las restricciones del flujo de salida del ventrículo izquierdo van a condicionar el flujo cerebral. A medida que la magnitud de la obstrucción de la válvula aórtica aumente, el flujo cerebral empezaría a recibir flujo a partir del ductus aórtico, que sería un flujo reverso. En sí, si tenemos una coartación de aorta aislada, el flujo cerebral está dado por el flujo anterógrado de la arteria aorta, o sea que no se alteraría en principio, pero en las formas más severas sí podría recibir el flujo cerebral, flujo reverso proveniente desde el ductus arterioso. Bien. Después hay alguien que pregunta la edad gestacional ideal para derivar a la paciente, al paciente. La respuesta es depende de dónde vive la mamá. Eh, A ver, cuando hay sospecha de coartación de aorta, hay que derivarlo con el tiempo suficiente como para que la mamá llegue, el caso sea estudiado por un obstetra, porque el bebé tiene que nacer, la mamá tiene puede tener comorbilidades, pero lo que hay que organizar es el nacimiento de la mamá, así que lo que condiciona todo es el movimiento obstétrico más que cardiológico. El bebé con coartación de aorta no se va a morir dentro de la panza de la mamá por la coartación, se va a morir luego del nacimiento si no lo diagnosticamos y se va a la casa lejos y no tiene acceso al sistema de salud. Por lo tanto, la edad gestacional es lo suficientemente temprano como para organizar el nacimiento en un centro de alta complejidad. Sí. Bueno, y me queda una sola, que no sé si la leíste, que es la última, que dice: en el corte de 3 vasos, otro cuadro que va con flujo reverso en la aorta es el de síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Claro, exacto, sí. El flujo reverso del arco aórtico, como yo recién les mostré un caso de hipoxia severa en un feto de término, es marcador de un grupo de enfermedades. No hay una sola causa de flujo reverso en el arco aórtico. Lo que yo intentaba mostrar era manejar esta posibilidad de diagnósticos diferenciales. Siempre que tengamos un flujo reverso en el arco aórtico, tenemos que pensar en hipoxia, obviamente esa es una posibilidad, así que el Doppler y el contexto del feto y de la mamá es muy importante, el estudio y el Doppler arterial y venoso del feto. Quitando la hipoxia fetal con severa redistribución del flujo cerebral, tenemos que recordar que las obstrucciones izquierdas, o sea, la atresia aórtica o la estenosis aórtica severa y las interrupciones del arco aórtico o las coartaciones severas deben entrar como diagnósticos diferenciales en un flujo reverso del arco aórtico. ¿Cuál es el cociente que usás en el corte del istmo? Me pregunta Lucas. Lucas, por debajo de 0,74, el cociente mido el diámetro del istmo aórtico y lo divido por el diámetro del ductus arterioso. Por debajo de 0,74 existe la posibilidad de que ese feto tenga coartación de aorta. No sé si eso me preguntabas. Puedo mostrarte, te puedo poner en pantalla la publicación que estudió esa relación. Acá estamos, a ver. Sí, es esta la publicación. Si la quieren consultar, se las dejo ahí para que lo busquen. Diagnóstico diferencial de cierre de ductus, cierre precoz de ductus, me pregunta René. El cierre precoz del ductus arterioso. Bueno, la constricción ductal básicamente está relacionada la mayoría de las veces a consumo de AINES, antiinflamatorios no esteroideos, o a alimentos ricos en polifenoles. El cierre del ductus arterioso produce falla del ventrículo derecho, se dilata y se hipertrofia el lado derecho. Es un diagnóstico diferencial, lo que hay que hacer es estudiar el ductus arterioso, la velocidad sistólica está aumentada, la velocidad diastólica está aumentada en el ductus arterioso y es la forma de poder diferenciarlo.
Todas las coartaciones son ductus dependientes, me pregunta alguien. Si todas las coartaciones son ductus dependientes. No, las coartaciones importantes necesitan el ductus para mantener el gasto cardíaco izquierdo, o sea, hacen bajo gasto izquierdo. Dicho de otra manera, deja de pasar flujo a través del istmo aórtico y eso hace que baje la irrigación de la porción inferior del cuerpo. El paciente deja de orinar, cambia de la perfusión, le baja la presión, etcétera, etcétera, etcétera. Las formas que son leves tienen otra forma de presentación porque no interrumpen el flujo a la parte inferior del cuerpo, entonces no son ductus dependientes. No todas las coartaciones son ductus dependientes. Bueno, me pregunta María del Carmen, soy insistente. La restricción de crecimiento intrauterino está asociada a tantas patologías. Se tendría que pensar a empezar a pedir ecocardio a una restricción de crecimiento intrauterino. María, esa es discusión larga y es de una charla entera. Yo creo que sí, que la utilidad de muchas medidas del ecocardiograma pueden ser parámetros para el seguimiento de la severidad y la evolución de la restricción de crecimiento intrauterino. No específicamente para descartar coartación, pero tiene un lugar el ecocardiograma avanzado en la restricción de crecimiento intrauterino, sobre todo en el seguimiento. Vale, Leis, gracias, muy buena como siempre, y a ver si veo alguna otra. No veo más preguntas. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? De nada. Gracias, Milciades. Ahí están todos mis amigos. ¿Podés pasar la diapo de diagnóstico diferencial con anomalía total de retorno venoso? Sí, lo puedo pasar con mucho gusto. Están pidiendo arritmias, che. Bueno, sospecha de coartación, ¿cómo hacemos para enviar imágenes? Bueno, ahora eso les puedo comentar. Les voy a mostrar el caso, no, está más adelante. Yo puse un caso de anomalía de retorno venoso pulmonar porque la anomalía de retorno venoso pulmonar puede tener dominancia derecha, sobre todo hacia el final del embarazo. Entonces, este es un caso que me tocó controlar, una anomalía de retorno venoso pulmonar infradiafragmático. Acá tenés el corte de 4 cámaras para que me lo pedía. Característicamente no vemos el ingreso de las venas pulmonares, la pared de la aurícula izquierda está lejos de la aorta descendente, vemos una presencia de un colector retroauricular y tenemos esta asimetría de cavidades. Muchas veces lo que sucede es esto, que nos genera dudas y no podemos diferenciarlo de una coartación de aorta porque básicamente pueden tener lo mismo. María Laura, ¿cómo andás? Ahí vamos. Les muestro los ejes longitudinales. Acá está el colector, que va hacia el diafragma, pero lo que me llamaba la atención es esto. Yo siempre dudé si no podía tener asociada una coartación. No tenía coartación al momento del nacimiento. Arritmias para la próxima milcidas. Bueno, puede ser. En caso de tener sospecha de coartación, ¿cómo hacemos para enviar imágenes? Eugenia Juárez. Bueno, después por privado te contesto. Te podemos agregar al grupo de WhatsApp, no hay ningún problema. Muy bien, y puedo responder. Yo habitualmente respondo a mi teléfono personal. Creo que no hay más preguntas salvo pedirte otra charla. La gente quiere más charlas. Bueno, lo vamos a hacer, Dani, sin ningún problema. Muchísimas gracias, Esteban, y muchísimas gracias a todos los que participaron, fueron muchos, y próximamente seguramente habrá otra charla del doctor. Hasta luego. Adiós, chau, chau.